Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de La Red Deportes. Yo feliz de haber vuelto. La semana pasada estuve ausente, pues estaba media delicada de salud para todos los que me preguntaron ahí por redes sociales. Así que estoy muy contenta de compartir este lunes con mis queridos compañeros y paso a saludarlos para todos ustedes. Coque Evia, ¿cómo está? Hola Nati, ¿cómo estás? Creo que esta es la única parte alegre del programa, les quiero avisar. Les quiero avisar que esta es la única parte. Miren, según la pauta de este lunes, es muy probable. Víctor Gómez, qué gusto de verlo, ¿cómo está? Bien, bien. Pregunté por usted al aire, ¿cómo estaba? ¿Sí? Le mandamos saludos, hicimos todo. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias. Yo no tanto, pero bueno. No, sí sabemos que... Pero había que mandarle saludos. Oye, paso a decir rápidamente nuestro hashtag de esta noche para que nos comenten todos y todas. El hashtag es desorden por LRD. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué desorden, Nati, en este día sido lunes? despelote, pero bueno. Tenemos a nuestro invitado de esta noche, Alejandro Torres. Él es académico de la Universidad de Valparaíso y también de la Universidad de Santa María. Sí, sí. Ya ustedes lo han visto, si ustedes son seguidores nuestros de la Red Deportes. Profe del staff. El año pasado estuvimos ahí varios programas desarrollando algunos temas que tenían que ver con la economía, pero hoy día Alejandro nos acompaña porque lo cierto, y voy a ir al grano con la pregunta, Alejandro, porque yo sé que tenemos hartas cosas para enmenuzar, veo una mesa llena de papeles, lo cual me asusta un poco, porque azul y blanco y negro van a ir a la justicia, tengo entendido, para evitar que los términos del convenio que tienen ambas concesionarias con el tema del fisco salgan a la luz pública, ¿cierto? Así es, efectivamente. Usted está inmerso en toda esta investigación, porque está haciendo un trabajo ahí importante, pero lo cierto es que no quieren que esto salga a la luz pública. Mi pregunta, y voy directo al hueso, como se dice en el buen chileno, ¿por qué no? En el caso de los... Hay situaciones que quedaron pendientes en la investigación del año pasado y primeramente se negaron a la entrega de esta información aduciendo a que atentaba contra el interés comercial de los clubes de fútbol, en este caso a nivel general. Y lo que hicimos con el grupo de abogados que acompaña a esta investigación es presentar un recurso de amparo y el Consejo para la Transparencia nos dio la razón para que se entregara esa información. Pero hay un paso previamente que los clubes y la Tesorería General de la República tenían, que era un reclamo de ilegalidad. Mientras eso no se dictamine en lo que es la Corte de Apelaciones hasta el día de hoy, el plazo de investigación o de la entrega de la información por parte de la Tesorería está suspendida. En términos concretos y respondiendo a tu pregunta, me parece que en general la información que contienen los convenios me parece que son muy ventajosas para ambos clubes. Ya. Y por eso sospecho que no quieren entregarlo abiertamente. Al parecer, bueno, ambos toman esta decisión de presentar esto. Pareciera como que uno pensara, esas coincidencias que hablamos siempre, que dice el Coque, que se habrían puesto de acuerdo, porque ambos al mismo tiempo presentan esto, sale a la luz pública, y lo cierto es que, claro, tú dices, pareciera que algo hay para ocultar. El punto es que, ¿qué tipo de cosas podríamos ocultar en algo así, no? Bueno, hay que contextualizar porque yo creo que es muy importante. Lo primero es que es el profesor el que recurre. O sea, tenemos al protagonista de esta historia aquí sentado y a partir de ahí se origina la noticia y es la siguiente. Profesor, si uno contextualiza, la quiebra de Colo-Colo, la quiebra de la U son el preámbulo y el dato importante para explicar por qué después se llega a la Sociedad Anónima Deportiva, que hoy día están en la encrucijada porque se advierte un cambio a la legislación, ¿no? Así es. Se dice, para quienes reporteábamos en la época, y muy encima de los clubes, particularmente en Colo-Colo es mi caso, que si no existiera este acuerdo con el fisco, al cual usted le están denegando, los términos de ese acuerdo, no hubiese existido la ley de sociedades anónimas deportivas. Por lo tanto, ¿qué le hace a usted sospechar de que haya ahí una zona que no se haga pública? Solo termino la pregunta diciendo que Colo-Colo, azul y blanco y negro, para ser precisos, recurrieron a dos prestigiosos estudios de abogados para denegar esta información. Mira, lo que se conoce en los informes financieros
y en el caso de Colo-Colo o Blanco y Negro y Azul Azul, son informes trimestrales que envía a la Comisión para el Mercado Financiero. Conocemos el valor de la deuda total fiscal, ¿sí? Que es un número que en algunos periodos aumenta, en otros se amortiza o disminuye, pero precisamente en la misma memoria se declara que hay ciertos convenios que originaron esas deudas, ¿sí? Que en el caso de Colo-Colo está cerca de los 11.000 millones, en el caso de la Universidad de Chile o de Azul Azul cerca de los 4.000. Pero por eso queremos ir a los convenios, porque en general en materia tributaria es muy probable que esos convenios establezcan intereses, reajustes, multas, si existen impuestos no pagados, etcétera, que uno pudiera en el fondo reconstruir la historia y decir si se ajustan a derecho, si se ajustan a la legalidad de cualquier contribuyente, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que en materia tributaria, en general, la deuda se persigue hasta el final, te pueden rematar tus bienes, tu casa. Anda que uno se le olvide pagar un pesito. ¿Ah? Anda que uno se le olvide. Estabas muy callado, Coque. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo estoy interpretándolo a usted, a la casa. Entonces, yo estoy podrido, pido disculpas que nos vean las pelotas, ¿sí? Podrido. Aquí no quieren que se sepa cuál es el convenio, el profe decía, porque tiene que haber algún convenio ventajoso. Yo les digo, no van a pagar la deuda. Si eso era, porque si no sacaba el fútbol, quebra. Sacaba el circo. ¿El circo de quién? El circo de los políticos. Porque esto son cosas que tienen que ver con el aparato estatal, finalmente. Entonces, esto, cuando uno lo plantea, uno dice, que a lo mejor tiene que ver con que este es de este lado, este es de otro. No, da lo mismo. Pasó Lago, pasó Bachelet 2 veces, pasó Piñera 2 veces y se hacen todos los giles. Todos. Sí, y perdón. Porque les conviene. Les conviene. Y tengo después hartas teorías todavía que involucran a todo el aparato político. Están todos metidos. Todos, ¿ah? Ni hablar de los dirigentes de la NFP. Otra cosa. Te agrego otro dato. Además son pichiruchis. No, discúlpame tú. Relacionado con lo que vimos el año pasado, cuando lo que sí otorgó la tesorería hacia mi persona, cuando pregunto por primera vez, era un contexto completo y los clubes tenían una deuda que estaba vencida. Ok, yo tengo esa deuda, está reconocida, pero por otra parte me dice, tiene 1.000 millones en deuda morosa. Claro. Tanto de la primera como de la segunda edición. Una cosa es reconocer la deuda y otra es la deuda que no he pagado. Claro. ¿Sí? Eso por una parte, interesante. Y lo otro, que el mismo impuesto interno me entrega 284 observaciones a las declaraciones de impuestos de los clubes. Año, desde los últimos 5 periodos lo pedí yo. ¿Sí? Eso me lo entrega. Pero cuando hay observaciones, ¿qué pasa? Tú te puedes equivocar y las puedes corregir. Sí. ¿Sí? Tienes un tiempo para supuesto. que te dé con exactitud los montos y todo. Pero tú presentas una declaración jurada en tu declaración de impuestos. En fin, pero hay problemas con los pagos provisionales, con las mismas declaraciones juradas, con los créditos por absorción de pérdida. Más de 30 tipos de observaciones. Yo digo porque yo me equivoco en 50 lucas y tengo impuesto interno tirándome los pelos que no tengo. Profesor, entonces me parece que 5 años está hablando. Tú estás reclamando que no hay igualdad ante la ley. ¿Eso es? Es que eso es que no hay. Bueno, eso es que es la pregunta que quiero hacerle, profesor. ¿Usted sospecha, dado que recurren al estudio de Carey y Saliasny, Azul Azul, Blanco y Negro, que pueda existir un área gris en el convenio entre estas concesionarias y el fisco? En términos legales, está discutiendo un académico contra contra un poder político, un poder económico. Perfecto, lo tenemos sí. claro. Pero ¿usted sospecha que hay un área gris ahí? Sí. ¿Que puede haber? La puede haber. La puede haber por esta negación de información, los montos involucrados y cómo se genera finalmente la ley de sociedad anónima. Como tú decías, sencillamente si no se solucionaba esto, no dábamos el paso de una nueva ley de sociedad anónima en su momento. Era condición resolver la situación de Blanco y Negro y Azul Azul con condiciones ventajosas, digámoslas en un eufemismo bien eufemístico, pero condiciones ventajosas con el fisco y su deuda para que se diera posteriormente la ley de sociedades anónimas deportivas. Eso es, sí, en buen español. Además, en términos proporcionales, eran los que mayor deuda ¿Y Colo-Colo tenían. y la U tienen presencia de quién en sus sociedades anónimas? Es que los años han ido cambiando, pero no importa. Es más o menos lo mismo. Empresarios y políticos. Están todos metidos. Insisto, es lo mismo.
¿Nos puede explicar, profesor? Porque hablamos harto fuera de micrófono en la reunión de pauta para entender esto y para tratar de hacérselo fácil a ustedes. Esto de los 1.000 millones que tienen que pagarle los clubes a la NFP cuando no llegan a una cuestión que... Lo que tú me... Sí, lo que tú me preguntas era lo siguiente. La misma ley, la reglamentación establece hasta el día de hoy que los clubes no pueden tener un patrimonio ¿Ya? negativo o inferior a las 1.000 UF. Perfecto. Ya. Cualquier club sea. Cualquiera. Ya. Si ello ocurriera, hay un plazo establecido para que los controladores, los dueños, aporten capital para llegar a esas 1.000 UF nuevamente. Profesor, ¿eso está en un contrato establecido que los clubes firman con la NFP? ¿Cómo funciona? Está establecido en la ley. En la ley. En la ley. Perfecto. ¿Sí? Cuando uno analiza la historia de la ley, ese monto se rebajó en lo que ustedes han denominado en algún momento la cocina. Eran 2.000 millones, 2.000 UF, quedó en 1.000 UF, entre muchas otras modificaciones que cuando uno analiza la historia de la ley se empieza a dar cuenta de cómo se tramitó en su momento. ¿Y todos cumplen este patrimonio positivo? Sí, algunos otros no lo han cumplido. Espérense, todos lo cumplen, sí, los clubes, porque el que manda a los clubes no, pues. Esa es mi pregunta. Ese es el gran problema. Esa es mi pregunta. ¿Quiénes en este minuto no cumplirían este patrimonio positivo, que en el fondo está declarado por ley, que es uno debería cumplirla, ¿no? Es que los clubes están obligados, pues, Nati. Sí, pues. Pero el que no está obligado es la que rige los clubes, que es la NFP. Así es. Si el Ustedes otro día vieron, estuvimos viendo que tienen un festival de pérdida. vimos 6 horas de rendición de cuentas, ¿no? ¿Verdad? Un poco extensa, con almuerzo incluido entre medio, y estaba ahí la grabación. Y la NFP tiene 12.000, casi 13.000 millones de patrimonio negativo. 13.000 millones. Sí. Y, perdona, ¿puedo explicarlo Sí, un poquito adelante. aquí en la pizarra? En general, y muy en resumen, las empresas, todas, presentan un balance, un estado de situación, donde de este lado están los activos o las inversiones, y aquí está el pasivo corriente, la deuda de corto plazo, el pasivo no corriente de largo plazo y el patrimonio. Eso es lo normal. Ni siquiera estoy hablando que esa empresa es sana, sino que simplemente es lo que, claro, todas las empresas Así tienen debería inversión. ser. Exactamente. Bueno, en la NFP no ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? A ver. Tengo activos por este lado y por este otro lado tengo puras deudas, porque mi patrimonio es negativo. Hace que sea más chico la inversión completa, Pero, más pequeña. Profesor, ¿cómo entender que la NFP tenga tantas deudas? Convengamos que tienen a la selección chilena. Yo sé que también se rige una federación, que en rigor sabemos también que van de camino juntos. Pero teniendo todo, o sea, el tema auspicio, tuvimos la generación dorada, todo un montón de cosas. O sea, sabemos que también se pagan mucho los derechos por la transmisión de los partidos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanta deuda? En el mismo consejo, Y aquí me declaro ignorante, ¿eh? Porque no tengo idea de número. en el mismo Consejo de Presidentes dieron algunas luces. No, pero es que, profesor... Pero supongamos Ya. que es los números, porque además el estado financiero fue reexpresado. El que habían presentado del 2020 fue reexpresado. ¿Qué quiere decir eso? Mira, eso quiere decir que, y como ocurre, y como lo dijeron ahí, un grupo nuevo de auditores era el que iba a auditar las cuentas anuales y tiene otro criterio. Ya. Mientras tú eso lo reveles en las notas explicativas a los estados financieros, está correcto. Yo no puedo reexpresar algo y no ponerlo después. Si lo explico es lícito, y es muy común que ocurra cuando cambias de auditor, porque tenemos algunos un criterio, otro. Pero no quiere decir que entró o salió un peso más, un peso menos. Pero los estados financieros reexpresados tienen en los ingresos un crecimiento del 4%, lineal. Sí, casi lo mismo. Pero el costo tuvo un aumento del 46%. O sea, la NFP del 2020 al 21, ¿me dijo? Del 20 al 21. Del 20 al 21, estamos hablando del 21 al 22, o sea, la diferencia, un 40 y cuánto. 46%, que te lo digo en cifras. Más caro. 12.600 millones el 2020, 18.394 el 2021. 6.000 millones de diferencia, ¿en qué? El mismo Consejo dio ciertas luces, ¿sí? Era el tema de los viajes, las fechas triples eran más caras que las fechas Pero dobles. 6.000 millones de pesos en clasificatoria. Premios. De ahí vamos a Incluso- entrar en detalle en eso. Incluso, no sé si vamos a entrar
incluso hablaban del el tema de la alimentación de los Sí, jugadores. A mí fue eso una algo que me llamó declaración. la atención enormemente, de ponerlo como en una tela de juicio, Sí. que por eso también habían aumentado los costos. Yo, ¿saben qué? Yo la verdad ahora voy entendiendo bastante y yo me siento como un gil sentado en esta mesa. ¿Por qué? Porque aquí estuvimos reclamando semana tras semana que cuándo se iban a hacer cargo de Calera, del caso de suplantación, un delito Me asustaste. en estado de pandemia. ¿Cuándo? Nunca. Po. Nunca, si están todos metidos. Po. Si política y fútbol van de la mano. Jamás. ¿Usted quiere sumarse a mi equipo? Porque Sí, con el mayor de los todo el respetos, rato, señor todo el Víctor Gómez, de que para mí es un gran periodista, usted también es otro gil. Po. Sí, toda la vida. Porque hizo la mansa investigación que Andado tiene con que la ver vida con de Gil. arreglo de partidos. Ese arreglo de partidos a causa cambió de fiscalía. ¿Por qué? Porque habían filtraciones. ¿Cuándo va a salir eso? Nunca. ¿Por qué? Porque están todos metidos. Y nosotros le estamos pidiendo a la NFP que se haga cargo. Cuando ellos mismos también están metidos y estaban negando la información. Pero cuando necesitan que el fútbol arranque, por eso es que tienen privilegio. Por eso es que tienen privilegio. Entonces realmente nosotros somos una manga de giles, porque estamos pidiendo que se hagan cargo los que están metidos. ¿Por qué la ministra Venado no habla? No habla nomás. Tuvo que hablar cuando salió el presidente a decir algo. A esta altura, señor Gabriel Boric, tiene 1.500 prioridades, pero a ver si usted puede mandar a alguien a que se haga cargo, porque hay mucho dinero, hay mucho interés en esto. Muchísimo interés. Señor Miguel Ángel Mujica, ¿cuándo va a pedir la intervención de la Federación de Fútbol? Si en el Consejo de Presidentes, ya lo vimos la semana pasada, se les salió que viven de la selección. Además son giles. Coque. Increíble, Nati. Es que esta cuestión es Sí, sí. increíble. Yo me uno a tu club también. No, súmese. Bienvenido al Club de los Somos Giles, que de estamos la nosotros Gil. pidiendo a la gente que se haga cargo. Ministro de Justicia, ¿por qué no le quitan la personalidad jurídica a la NFP? Porque faltan 11.000 millones desde el 2015. Imagínense todo lo que ha venido para adelante. Entonces está el Club de los Giles. Este es el Club de los Giles. Vamos. El profesor, ¿sabe qué? Con el respeto a usted, una academia. También, pues se anda remando contra la corriente pidiendo por transparencia. ¿Por qué? Porque Blanco y Negro y Azul Azul no quieren prestar dar la Pero información. Además te pongo a dos estudios de abogados, los más top de Chile, a parar al profesor de la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Santa María, que se está doctorando. ¿Eh? Sí. Se está doctorando, ojo para el dato para la prensa, se está doctorando con una gran revelación que estimamos en un año más la Suprema le va a dar la razón al profesor. Alguien contó por ahí, y quiero que el profesor me diga si es cierto o no, que usted podría estar destapando una buena olla. ¿Puede ser? Yo estimo y tengo la convicción que sí, Mira. es muy probable, dado La el reacción. análisis de los estados financieros de mucho tiempo, de muchas empresas, y en este caso de la industria del fútbol, y te doy un puro dato, que lo conversamos ahí en los pasillos. Este estado financiero de la ANFP es tan malo como el peor año de la TAM, proporcionalmente, por supuesto. Claro. Que me Cuando- imagino que el de la TAM es del tema de la pandemia, cuando estaba todo cerrado. Cuando estaban los aeropuertos cerrados. Alguien que vive de tener la puerta abierta, entonces claramente se le vino la noche completa, ¿no? Y la NFP es casi tan malo. Así es. Patrimonialmente, en términos de liquidez, en términos de rentabilidad, proporcionalmente, repito eso, es igual al balance o muy parecido de la TAM. A ese Increíble. nivel es hoy día el estado financiero de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Este día, profesor, y espero que el próximo año, porque dijimos que en un año más Un año. podía ser develador esto, estemos todavía al aire, 16 de mayo de 2022. Que no se nos olvide este día, porque quizás un año más tarde vamos a estar estos 4 personajes sentados del Club de los Giles, como dice el Coque, hablando de esto mismo. Tocamos el tema del Consejo de Presidente y tenemos las cuñas, como se dice en la jerga periodística, de Pablo Milat, el presidente de la NFP. Señor director, póngale play, por favor. ¿Cuál es la proyección que tenemos bajo este escenario? La proyección es mejor económicamente hacia adelante que ahora. Primero, ¿por qué? Vamos a bajar los costos de lo que es la explotación de selección en cuanto a lo que son los gastos propiamente tal. Ha sido un gasto increíble el hecho de tener tantos partidos de clasificatoria en un año.
en cuanto a premios, en cuanto a los gastos de charter, $220.000 un charter a Brasil, por ejemplo. Más los precios de los hoteles que por las comidas que piden los muchachos sale por cada jugador $350 diarios por cada jugador. Entonces los costos se nos dispararon una enormidad y no así los ingresos con respecto a lo que pensábamos con la recaudación de los borderos correspondientes a los partidos. Esta cuña habla por sí solo, ¿no? O sea, como que comentarla llega a dar hasta cierto jugo. ¿Cómo le va a decir que los muchachos comen mucho? No, claro, si ellos comen lo que quieren, no hay Y nutricionistas. además tira el número a la mesa, lo tira a la mesa. Yo Hay encuentro que eso es feo, me van a disculpar. Hay que contextualizarlo, sí, vuelvo al tema de los contextos. Increíble. Porque aquí hay un dato que yo no quiero dejar pasar porque me parece un avance radical, que es que se haya transmitido un Consejo de Presidentes y hayamos llegado a conocer, por un lado, rostros, que son anónimos muchos de ellos, las posiciones que son absurdas. Vamos a revisar más declaraciones. Esta cuña, como se dice en la jerga periodística, es fuerte, tirar un número, decir, mira, esto es lo que gastábamos en jugadores. Todo esto, todo este discurso, ¿para qué? Para justificar la situación de crisis financiera en la que está la NFP. Yo felicito al gerente de comunicaciones de la NFP. ¿Por qué? Porque arrancó justo, porque se Se arrancó, ¿a dónde se va? ¿Fue? Cuando digo arrancó, no es que tenga algún ilícito, sino ¿Dónde que va? ¿Dónde va a va? trabajar en Mega. Ah, ¿y salió de la NFP? Pues sale a fin de mes. Pero porque después de ver este Consejo de Presidentes, él tiene que haber dicho. Porque este Consejo de Presidentes expresa lo que venimos diciendo hace mucho rato. Inoperancia e incapacidad. Porque hasta el día de hoy no se ha comprobado ningún ilícito. Solo se ha comprobado que no saben, no tienen dedos para el piano. Se les arranca, les pasáis una tortuga y se le pierde. Sí, ese es el problema. Hay un agravante a mi juicio, muchachos, porque lo tratamos en profundidad el programa pasado, donde estuvimos con Coque y un gran entrevistado, el diputado Manucheri, que nos relató y nos dijo en detalle, además presentamos las declaraciones de Pablo Milat, que hizo ante la Comisión de Deportes de la Cámara, Sí. donde él señala que las platas, los ingresos, los recursos del fútbol se manejaban en cuentas separadas entre la Federación y la NFP. Y una semana tras cartón, día martes, no solo entregan un discurso totalmente contrario que negaba lo que había dicho en la Cámara, sino adicionalmente dicen, con una tupé, pero de estas descaradas, que la crisis de la NFP se debe a los altos costos de haber pagado premios a los jugadores de la selección y de los costos que implicó una eliminatoria que tuvo bajo bordero, mal Esa desempeño. plata no es de la Federación. No es plata de la NFP. Dicho en corto, le paso la pelota al profesor, la NFP, la actividad profesional, vive de la actividad de la Federación, Se de la los pas- ingresos que genera la Federación. Pasársela con un paréntesis nomás. Hablamos con el senador Walker y a la semana andaba con busitos de la selección y todo recibiendo a Pablo Milat. Y hablamos con el diputado Manucheri, que efectivamente manejaba bastante el tema, no sabía que había una causa de arreglo de partido en fiscalía. Política. No quieren. Si no quieren. Profesor, si nos vamos al tema de las federaciones deportivas de Chile y analizamos los números y hacemos esta comparación también con la NFP, suma y resta, ¿cómo está ese ámbito? Sí, la propia investigación del año anterior estableció una respuesta de distintas federaciones, tenis, básquetbol, decatlón, etcétera, y presentaban estados financieros auditados también, igual que como ocurre en este caso que estamos analizando de la ANFP. Números más, números menos, la sumatoria es curiosamente positiva. Imagínense. En términos numéricos, ¿Y sin- entonces? sin que nos perdamos, casi 300 millones de utilidad, todas las federaciones de todos los deportes. Que están Menos el fútbol. Menos el fútbol, que precisamente es el que más recibe, el que más atención tiene en los medios, el que más... El que más ingresos recibe también de lejos, auspicios. de o sea, auspicios, de televisión, etcétera, etcétera. La única deficitaria. La única deficitaria, sí. Luego reexpresaron los estados financieros, pero en 2021 nuevamente se muestran cifras deficitarias y si uno pone atención al mismo Consejo Presidente, no se olvide que cuando analizaron la caja, empezaron con, de aquí a fin de año iban a haber 2.000 millones negativos en rojo y después los sinceraron, 4.000 y que podía llegar incluso hasta los 7.000 millones. A diciembre, 7.000. Así es.
producto de las demandas y que hay que pagar esta multa a la Ahora, al Tribunal de la Libre Competencia. El Comité Olímpico es capaz de pedir la intervención de la Federación de Rayuela, Sí, claro. pero del fútbol nada. No se va a meter. Nada. No se va a meter. Entonces, si los actores no quieren, los que tienen que estar, nada que hacer. Es que claro, porque si nos ponemos a discutir es curioso que todas las federaciones no teniendo marca, o sea, yo que conozco un poco el tema de otros deportes, no tienen auspicios, no tienen sponsor que les paguen a este deporte o a los mismos deportistas, no se televisan, partamos ya de esa base, o sea, ahora un poco más porque hay un canal que va Exactamente. El mostrando básquetbol. otros deportes, entonces es curioso. Y no deja de ser curioso, más aún con todo lo que ha logrado esta selección. Independientemente que ahora el resultado no haya sido positivo, pero para atrás. Lo que sucede es algo que vamos a adelantar y cuando nos metamos a los clubes, ¿no? ¿Verdad? Tanto Blanco y Negro o Colo-Colo, etcétera. En el análisis completo, la industria del fútbol es la única a nivel nacional que destruye valor y no crea valor. Explique eso, a ver. Eso es muy Eso es interesante, interesante. porque para crecer tú necesitas ventas y esas ventas a la larga te generan utilidades Claro. y con eso tú las vas reinvirtiendo y repartes a los accionistas también como dividendo, etcétera. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero la que más ingresos proporcionales, porque claro, los clubes de fútbol son pequeños en comparación a empresas establecidas dentro del mercado de capitales, pero en la proporción todas crecen en función de ventas que transforman en utilidades y eso le permite el crecimiento. Bueno, en el caso del fútbol, los ingresos son millonarios, exponenciales, pero no generan utilidades, sino que todo lo contrario, pérdidas. Financieramente a eso nosotros le llamamos que no crean valor, sino que todo lo contrario, destruyen valor económico. Y eso es tremendamente grave porque el análisis nuestro es de todas las empresas que reportan a la CMF. Incluso, más adelante también, si quieren, hacemos un análisis de empresas que tengan ingresos similares a los clubes. Porque alguien me podría decir, no, pues es que esas empresas son de tamaños incomparables, ¿no? Porque la proporción o las razones que nosotros aplicamos las podemos hacer comparables. Y aún así, en esa mirada más micro, los clubes siguen siendo deficitarios y las otras Profesor, sí, presentan utilidades. si nos vamos a otro país, X, no sé, puede ser España, puede ser cualquiera, hiciéramos un análisis con respecto al fútbol, con respecto a los equipos, a la federación, ¿tiene este mismo problema otro país? Lamentablemente no. Cuando uno analiza cifras oficiales del Ministerio del Deporte de España, ellos publican un balance de la situación económica financiera de los clubes del fútbol español del año 99 al 2000. Eso es lo último que tienen. Ya. En el mismo análisis nuestro, del 2011 a la fecha, lo que pasa es que ellos van por temporada, 11, 12, Claro, porque el calendario es distinto. de un año para otro, Ya. claro. Los últimos 9 años, utilidades. Algunas millonarias. Ok, pueden ser ingresos operacionales y no operacionales. Perfecto. Pero para el último periodo, 88 millones de euros de beneficios. En la temporada 19 y 20. Y considerando que uno de los estandartes, que es el Barcelona, ha tenido bastantes problemas económicos. Esto es la sumatoria de todos los clubes de la primera Ajá, división. sí. Lo mismo ocurre con la segunda división de ellos. Tienen la separación además de la federación con lo que son los organizadores de la liga. Sí, claro. Entonces los Sí. ingresos de la federación los genera la selección española y lo otro, la liga, el campeonato, va por otro camino, otros derechos Y de ahí televisión. tendrían que hacer gestión económica, hacer una gestión interna, trabajar. Si todos viven de la plata de TNT mensual, pues. Es que eso... Y se pasan y se gastan de más, además. Es una cosa increíble, es como usted en su casa. Tiene 200 lucas, es que se gasta 800. En algún momento, va a explotar. Pero claro. Nadie puede vivir así. Y otro detalle, perdonen, no sé si van a ir a un corte o Sí, van a... pero termine. Mira, hablaron de la banca, que a lo mejor la banca les podría prestar plata. claro. Sí, varias Cuando fórmulas. nosotros 4 vamos a pedir un crédito a un banco, ¿qué me hace llenar? Un estado de situación. Sí. Todo lo que tengo, activos, y todo lo que debo, deudas. Y lo que me queda el patrimonio. Con patrimonio negativo, ¿el banco les va a prestar plata? O se las va a O sea, prestar, en rigor no debería prestarles plata. pero te la puedo prestar porque lo dijeron en el mismo consejo.
colocando como respaldo los nuevos auspiciadores, Sí. entre Sí. ellos una marca deportiva. Si es que no la factorizan, ¿eh? Ya, ese es el Si problema. es que no la factorizan. Te presto, Eso es un pero a buen un punto. costo mucho más alto. El banco no va a perder, lo va a recuperar vía una tasa de interés más alta. Entonces estáis haciendo un pésimo Sí. negocio. Se habló Profesor, del contrato de Adidas, ojo, para ser precisos. Está mal, no, muy... porque está mal lo que dice Víctor Nati, perdona. Está mal. ¿Por qué? ¿Cómo se va a factorizar? No hay factoring en el fútbol. No, po. ¿Cómo se te ocurre? Dueño de 3 clubes. Muy interesante todo lo que estamos conversando con el profesor Alejandro Torres. Nosotros nos vamos a separar unos minutos. No se vayan de las pantallas de la red porque ya seguimos con este tema y más. De regreso acá por las pantallas de la red, en la Red Deportes, y ya llevamos todo este primer bloque hablando con nuestro profesor porque ya es nuestro, la verdad, Alejandro Torres, sobre las dificultades financieras que han tenido los clubes chilenos. Y yo me quiero ir directamente porque la gente también quiere saberlo a través de redes sociales. Blanco y negro, azul, azul, con todas estas pérdidas que han tenido. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, Azul Azul podría ya tener su estadio. Sí, voy a ser concreta. Si estas pérdidas no hubiesen ocurrido, ¿o qué se hubiese hecho con toda esta plata? Bueno, excelente pregunta porque del análisis nuestro... ¿Cómo era el tutututo ese? Buena pregunta, Muy buena Cajarita. pregunta. Eso. Y va al hueso la pregunta, porque... Permiso. Sí, adelante. Cifras más, cifras menos. Buena pregunta, desgraciado. Ese era el... Sí, pero La U de no podemos ir para allá. Sí. El análisis nuestro, el actual, tiene 10 años, ¿sí? Lo que vimos el año pasado eran 3 años, en fin, nosotros decidimos ampliarlo a los últimos 10 años para tener una base de comparación. Y yo con A lo mejor una mala racha. Y yo con la esperanza de que en los otros 7 años la cosa mejorara. Pero yo le tengo otro club a Coque, el club de los que creemos que esto nunca va a cambiar. ¿Ya? No los Esto- giles. El detalle de los giles, Ya. que nos sumamos, Que somos nosotros, claro. nos sumamos los 4 y acabo de formar otro, que esto no va a cambiar. ¿Sí? Esto estoy absolutamente seguro. Esta situación es sistémica y no va a cambiar. Y vamos a estar en los próximos 5 años analizando lo mismo, seguro. Mientras no haya una solución ya más de fondo. Y ese fondo se toca cuando nuevamente los clubes quiebren, etc. La Universidad de Chile tiene así una sumatoria de los últimos años de 13.000 millones de pérdidas. Ya. Colo-Colo. Números más, números menos, yo lo redondeo para que sea fácil. 17.000 millones a valor actual. ¿Sí? Todos los ejercicios anuales sumados a valor de hoy día, con moneda de hoy día, 17.000. Y la Universidad Católica, Póngale el signo peso, profesor, a todos. eso también me lo retaron el otro día, ¿se acuerdan? Sí. Y que rayábamos poco la pizarra. Sí. Bueno, ahora la vamos a rayar. Números más, números menos. 3.000 millones. Un ¿Cuánto da total eso? De 33. 33.000 millones de pérdidas. ¿Ya? Bueno, primer dato. Esos 33.000 millones de pérdidas son más o menos una Teletón completa. ¿Sí? La del 2021. Ya. ¿Ya? Pongámosla ahí. Una Ahí, Teletón. Teletón completa, la sumatoria, ¿sí? De todos. Y en el caso de la pregunta de la Nati, me dice el estadio. Es que es preocupante para el hincha de la Universidad de Chile. Completamente, aquí está la remodelación también del Estadio Monumental, que se anunció previo a la pandemia. Pero en el caso de la U, en concreto, el 2011 se vende a Eduardo Vargas y, como sociedad anónima, la Universidad de Chile está obligada a presentar o informar a la predecesora de la Comisión para el Mercado Financiero, en esa época, la Superintendencia de Valor y Seguro. Un hecho esencial, ¿sí? Y dice, el estadio, butacas más, butacas menos, me va a costar 36 millones de dólares. Ajá. 36 millones de dólares era el estadio nuevo el año 2011. Bueno, se acaba de fumar el 50% del estadio. Del estadio. O sea, el estadio está perdido ahí. En el esta- 2011. Era el costo del 2011 y el Perfecto. cálculo es hoy día, a mayo del 2022. Dólar al valor de hoy día, la mitad está esfumado en pérdidas acumuladas del club en función de los estados financieros de los últimos 10 años. O sea, del 2011 ahora, Víctor, Alejandro, sí podrían haber tenido el estadio listo. O sea, claro, con Claro, estos con números, esa cantidad de pérdidas. con estos números y Claro. con el ejercicio que acaba de hacer
Tal vez ahí usted da en el clavo, profesor, porque tiende a ser bastante teórico el análisis financiero, pero cuando uno lo aterriza con el dato de la Teletón, con el estadio potencial que se pudo haber construido de la U, se aquilata y tal vez le damos una información más precisa al hincha y al seguidor de cada uno de los clubes, la versatilidad. En su definición, profesor, ¿cuál es el estado de la industria del fútbol hoy financieramente? Financieramente, a ver, mira... Tómese la categoría de experto en el tema. Sí, por supuesto. Lo que hicimos fue analizar los estados financieros de todas las empresas que reportan a esta Comisión para el Mercado Financiero, excepto unas que son especiales como los bancos, compañías de seguro, etcétera. De lo que venden en empresas comparables, las empresas normales, no los clubes, generan una utilidad sobre la venta de aproximadamente el 10%. ¿Sí? O sea, lo que venden finalmente se transforma en utilidad el 10%. Pero ese análisis no lo puedo hacer para los clubes. Porque ellos venden, pero eso se transforma en pérdida. Por lo tanto, el análisis me queda cojo. No hay, el concepto de rentabilidad negativa no existe. Pero entonces te tiene una ley especial que... Yo estaba revisando acá, estaba mandando información. Hay una ley del deporte. Sí, pero nos llegó un comentario de nuestro jefe, ¿no? No, que no se aplica al fútbol. No se aplica al fútbol. O sea, excluye al fútbol expresamente. O sea, tendrían que modificar la ley primero. Partamos de la base que van a recién intentar modificar la ley de sociedades anónimas deportivas cuando ya pasó la vieja, porque gran parte, porque claro, hay cosas restrictivas, ¿no? Que van a estar más encima y todo, pero al margen de eso. Era para que, entre otras cosas, no hubiese multipropiedad ni que los representantes tengan los clubes. Se quedaron con el 80% de los clubes, o sea, eso ya fue. Pero además la ley del deporte no los cubre. Entonces al final yo digo... Coque, expresamente se dejó fuera al fútbol para que le diera viabilidad a la ley de sociedades anónimas deportivas. Todos los caminos llegan a Roma, ¿se dan cuenta? Es que caminan solos, esta cuestión es increíble. Y además el fútbol funciona con la platita de todos nosotros y de todos ustedes. Porque sin carabineros se matan en un estadio, ¿cierto? ¿Y dónde están los gastos? ¿A dónde están los... Por ejemplo... Perdón que ayuda a memoria. ¿A dónde están los 300 millones de dólares que ha recibido la NFP, Federación, en los últimos 12 años? ¿O se lo gastaron los jugadores en comida, como dijo el señor Milad? Es que ¿en qué se gastaron esos 300 millones de dólares? Porque uno se pregunta. Bueno, si hay 11.000 que todavía no sabemos dónde están, pues. Profesor, y al panel completo, no solo al Coque le llegan mensajes, a mí también, ¿eh? Estamos llenos de mensajes. Oye, a mí también, mire, pero voy a hacer una pregunta al aire que la envía el colega Esteban Abarzúa. ¿Puedo, señor director, que lo tengo perfecto? El colega dice lo siguiente, para que le pregunte, profesora. Yo me voy a tener que cambiar de lente porque para corta vista tengo que cambiarme. Lo soy viejito y todo ese asunto, ¿no? La presbicia. Estamos sonando un club de los gilios, te pelado, te estás ciego. Ciego, completamente ciego. Dice Esteban, sería bueno que el profe explique si es legítimo que los recursos de la federación figuren en los ingresos de explotación de la NFP, fútbol profesional. ¿Por qué la federación ha firmado, dice, por qué seguido? Porque la federación ha firmado en los últimos periodos los mejores contratos de la historia, arriba de 100 millones de dólares. No se explica que haya pérdidas en la federación, salvo que la plata se desvíe hacia otro lado. Otra buena pregunta. ¿La puede sí, contestar? Lo que sucede es lo siguiente, y lo plantearon también en el mismo consejo, tanto la Comisión Revisora de Cuentas, que me ha tocado participar en muchas revisoras de cuentas y la verdad que son especiales ese tipo de instancias. Establece esto de la división, y van a insistir en la división, etcétera, pero la división se ha tardado como 10 años. Bueno, lo que sucede ahí es que esa mezcla es bien insana para efectos de el manejo de los recursos. Porque por una parte se subsidian dependiendo del momento. Cuando a la selección le iba bien y los contratos eran millonarios, el producto selección era bueno, se financiaban los clubes. Bueno, y después, cuando los clubes tenían buenos ingresos con la televisión, entonces todo ese mix... Era como para acá y para allá. Ese es el problema. Y lo vimos también el año pasado. ¿Cuánto se invierte en fútbol joven? ¿Cuánto se invierte en fútbol femenino? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque los clubes están obligados a presentar los estados financieros como cualquier empresa, pero muchos no detallan dónde está la inversión en una cosa o en otra. Bueno, esta mezcla es muy nociva para efectos no solo de transparencia contable, sino que del manejo de los ingresos y los costos. ¿Qué implicó esta suba de costos? Decían que eran los ingresos
o sea, perdón, los costos de la selección, que ustedes tienen ahí el detalle y lo vimos recién en la cuña. Entonces, esa situación es muy complicada para efectos de la transparencia. Nati, usted que es la que conduce, tenemos otro material, ¿no? Sí, pues, tenemos materiales sobre el Consejo de Presidente, sobre los gastos de la selección. Premios. Y los premios también, que ya que a Pablo Milad le gustó hablar de esto, lo vamos a comentar acá. Póngale play. Especulando un poquito, sería una gran ventaja para nosotros como país el hecho que la FIFA decidiera el hecho de darnos los puntos correspondientes y poder ir al Mundial, que ese flujo negativo que estamos viendo es hipotético, pero ese flujo sería positivo y no negativo, si lo apreciamos de esa forma, ¿no? También Me imagino, señor presidente, disculpe que lo interrumpa, pero en ese caso hipotético que se dé eso, me imagino que los premios a los jugadores que no consiguieron en cancha el objetivo no se pagarán si sigue el objetivo por secretaría. Hay un premio por clasificar también, Jorge, estipulado. Lo tendríamos que ver internamente. Lo mismo puede decir Lasarte. Yo creo que sin duda ya pasamos el ciclo de los premios altos y va a haber que trabajar con harta anticipación respecto del nuevo esquema de premios, porque es la única manera, antes de que se empiece a jugar la próxima clasificatoria, de poder acordarlos con tiempo. Yo creo que necesariamente hay que ajustarlo a la realidad que tenemos hoy día, que es la que nos ha mostrado Enzo en este cuadro. Siempre yo he tenido una idea en mi cabeza, la he conversado con mucha gente de acá, de que nosotros debiésemos como federación, cuando nominamos por primera vez a un jugador a la selección chilena, en la categoría que sea, pero normalmente parten en categorías bajas, nosotros deberíamos hacerlo firmar algún tipo de documento que demuestre un poco más y que se relacione más al honor de jugar por la selección chilena que solamente a este tema de estar asociado a premios y que sea un negocio. Es que estamos mal. ¿Estamos mal? No, señor Auber, no descendió por 5 minutos. Entonces usted pesque la mitad de su sueldo y dónelo a las juveniles de Azul Azul. Sí, se ¿Cómo pasó. van a ser tan carepalo? Se pasó. Además habla de la federación él. Sí, ¿Sí? nosotros como federación. Sí. Pero ¿cómo van a ser tan caradura? ¿Sabe qué? Pobres muchachos de comunicaciones de la NFP. Se les ocurrió transmitir uno en vivo y se mandaron puras cagadas, perdona. Espérame. A la vuelta nos tenemos que ir a corte, ¿ah? No se vaya, porque Ojalá a la vuelta clasifiquemos para salvarnos. el profesor nos Pero va a responder esta pregunta que ya hacía Víctor Gómez. No se vaya a las pantallas de la red. Y la plata no es de la NFP, si vamos además. De regreso por las pantallas de la red, profesor. Habíamos ahí hecho preguntas respecto a lo que mencionaba Pablo Milad. Sí, y sobre todo no vamos a tocar hoy día la... Pucha, profe, perdón que lo interrumpa, pero es que no queda nada. Y nos están viendo como locos. Es cierto que hay un cambio estatutario, es cierto que la vamos fuera de... Sí. Se cambia, o sea, la NFP administra a la federación. Si se plata de la federación. Si se compró el trasvasije, ya hablando de colegas, nos están viendo todos, así que aquí mi colega Fernando Tapia me dice, si se compró el trasvasije, ¿hablamos de apropiación indebida, o sea, un delito? Perfectamente posible. ¿Quién podría hacer eso? El que tiene que pedir la intervención de la federación. Miguel Ángel Mujica, nada. Ministro del Deporte, nada. Ministro de Justicia, nada. Sé que tenemos que cerrar, pero hubo soluciones creativas, como por ejemplo sortear los partidos con VAR. Se lo dejo ahí. Usted Eliminar el VAR, digamos de esa manera. Tiene más información más actualizada que esa tontera que se planteó. Le voy a dar unos minutitos al profe para que pueda cerrar con la idea de Pablo Milad. Claro, antes de hacer un sorteo por el VAR, propongo eliminar o reducir los gastos legales, ¿sí? Aumentaron de 400 a 2.700 millones. Entonces, esa situación es más creativa que esto de los recursos que se podrían ahorrar en el VAR. Y lo otro, evidentemente, que eran lo que tocamos recién, son ingresos que tienen que ver con la federación y no con la NFP, precisamente para el desarrollo del fútbol completo
no solo del No fútbol solamente. profesional. Perfecto. Profesor, invitadísimo cuando quiera, Desde su Panello. casa, la Red Deportes, muchísimas Al gracias. equipo de los Giles, bienvenido. No, sí, bienvenido. Pero ahí el profesor siempre, Alejandro Torres, entregando una información de calidad. Tengo información de último momento, compañeros, eso. porque a esta hora se estaría redactando el castigo para los árbitros con todo esto que pasó con Castrilli. El castigo sería así. Hay 2 árbitros que estarían sancionados en 25 o más partidos, ¿ya? Que sería Cristian Droguet y el quality manager, que era Mario Vargas. Mario Vargas. Y hasta 30 partidos podría estar sancionado Felipe Jerez. El tema de Gilaver está por resolverse, así que vamos a estar también en desarrollo a través de nuestras redes sociales para que estén atentos. Esa es la información de último minuto. Ustedes, por supuesto, no se separen de las pantallas de la red porque ya viene Página Vital con Pablo Simonetti. Muchísimas gracias, Coquevia. Muchas gracias, Víctor Gómez. Al final ya lo paso estar bien. con ustedes. Nos vemos. Yo me voy lleno de alegría. Es que hasta ahora me cae hasta bien pelado. Bien. Sí. Nos vemos. Que estén Pelado muy no lo bien. entiendo, pero bueno. Chao, chao.